Yo creía que mis hijos eran mi mayor tesoro, pero descubrí que, para ellos, mi mayor tesoro era mi casa. El aire en aquel asilo de lujo olía a desinfectante y a soledad, un aroma estéril que se pegaba a la ropa y a los recuerdos. Cada mañana, miraba por la ventana un jardín perfectamente cuidado pero sin alma, un jardín que no era el mío, y sentía como una parte de mí se marchitaba. Mis manos, acostumbradas a la tierra de mi huerto en Oaxaca, al calor del comal, se sentían inútiles sobre las sábanas blancas e impecables. Mis hijos, Juan y María, me habían instalado allí con promesas de cuidados profesionales y un descanso merecido, palabras que sonaban tan dulces como falsas. Yo, cegada por el amor de una madre, les creí. Les entregué mi confianza como si fuera una taza de chocolate caliente en una mañana fría, sin sospechar que ellos solo buscaban el calor para sus propias manos codiciosas. Si estás sintiendo este escalofrío conmigo, suscríbete y dime desde qué rincón del mundo me acompañas en esta historia. Una inquietud, como una pequeña espina clavada en el corazón, comenzó a crecer dentro de mí. Al principio era un susurro, una nostalgia por el aroma de las bugambilias trepando por el muro de mi patio, pero con los días, se convirtió en un grito sordo, una necesidad visceral de pisar mi tierra, de sentir el sol de Oaxaca en mi rostro. Llamé a Juan, su voz al otro lado de la línea era paciente, pero con un filo de condescendencia que antes no había notado. Mamá, tienes que adaptarte, es por tu bien, me decía, pero ese día, una fuerza que no sabía que poseía se apoderó de mi voz. Quiero ir a casa, mañana, le dije, sin dejar espacio para la negociación. Hubo un silencio, seguido de un suspiro de fastidio que intentó disfrazar de resignación. Está bien, mamá, como quieras, pasaremos por ti. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de debilidad, sino de una extraña y nueva determinación. El viaje en el auto fue un tormento silencioso. Me sentaron en el asiento trasero como a una niña, mientras Juan y María conversaban al frente, sus voces un murmullo ajeno que hablaba de cenas de negocios, de las colegiaturas de mis nietos y de la próxima remodelación de su departamento en la capital. Miraba por la ventana como los edificios grises de la ciudad daban paso al verde vibrante de los campos que rodeaban mi hogar. Cada kilómetro me acercaba a mi casa, pero me sentía cada vez más lejos de mis hijos. Yo era un bulto silencioso, una anciana ala que transportaban por obligación. Su mundo ya no tenía espacio para mí, solo para las posesiones que yo representaba. No me preguntaron cómo me sentía, no compartieron una memoria, simplemente conducían, con la prisa de quien cumple con un trámite incómodo antes de volver a sus vidas importantes. Cuando el coche finalmente enfiló por mi calle, mi corazón dio un vuelco doloroso de alegría. Ahí estaba el viejo pirul donde jugaban de niños, la tiendita de doña Elvira en la esquina, y finalmente, los muros de mi casa, coronados por el fucsia intenso de mi bugambilia. Pero la alegría se congeló en mis venas. Un auto que no reconocía estaba estacionado frente a mi portón de madera. Un poco más allá, junto a la casa de los vecinos, había un camión de mudanzas, con las puertas traseras abiertas como una boca hambrienta. Un frío que no tenía nada que ver con el clima comenzó a subir por mis pies, una premonición oscura que se apoderaba de cada fibra de mi ser. Mis hijos no parecieron notarlo. O quizás fingieron no hacerlo. Estaban demasiado ocupados revisando sus celulares, ansiosos por terminar con esto. Apenas Juan detuvo el auto, abrí la puerta con una urgencia que sorprendió a mis propios músculos. Mis pies tocaron el suelo empedrado de mi calle y, en ese preciso instante, la puerta principal de mi casa se abrió, pero no fue mi reflejo en el cristal, ni el rostro de algún vecino. Un hombre de mediana edad, un completo desconocido, salió de mi hogar cargando una caja llena de libros. Se detuvo en el umbral, parpadeando bajo el sol, tan sorprendido de verme a mí como yo a él. El tiempo se detuvo. Detrás de mí,
Escuché a mis hijos bajar del auto apresuradamente, sus voces convertidas en susurros alarmados. Mamá, espera, ¿qué haces? No deberías estar aquí. Vamos, regresemos al coche, dijo María, intentando tomarme del brazo con una suavidad que se sentía como una jaula. Me zafé de su agarre y di un paso al frente, mis ojos fijos en el extraño que ocupaba mi puerta. El hombre, que luego supe se llamaba Ricardo, nos miró con genuina confusión. ¿Se les ofrece algo? ¿Puedo ayudarles?, preguntó con amabilidad. El aire se espesó a mi alrededor, me costaba respirar. Con la voz temblorosa pero cargada con el peso de toda una vida, logré decir las únicas palabras que importaban: esta es mi casa. La expresión de don Ricardo cambió en un instante. La confusión dio paso a una profunda lástima. Desvió la mirada hacia Juan y María, quienes se quedaron pálidos, y luego la posó de nuevo en mí. Señora, dijo, y su voz era suave, como si temiera romperme. Con todo el respeto del mundo, yo compré esta casa hace una semana. Mire, aquí tengo los documentos. Abrió una carpeta que llevaba bajo el brazo, y mis ojos vieron mi propia dirección en un papel que no reconocía. Fue entonces cuando Juan, mi hijo, mi sangre, dio un paso al frente y selló su traición con palabras que resonarían en mis oídos por siempre. Mamá, ya basta de dramas. Lo hicimos por tu bien. Tienes que entenderlo, dijo. Su tono era el de un padre regañando a una niña terca. Esta casa se había vuelto demasiado para ti. El mantenimiento, los impuestos, la soledad. Necesitabas cuidados, atención profesional. Francamente, se había convertido en una carga para todos. Una carga. Esa palabra no dijo que yo era una carga, sino que mi hogar, la extensión de mi vida y el legado de su padre, lo era. Pero entendí perfectamente. La casa era yo era la carga de la que se habían deshecho de la forma más cruel y cobarde posible. El mundo se desvaneció, el azul del cielo, el rostro apenado de aquel extraño, la cara dura y sin remordimiento de mi propio hijo. Todo se convirtió en un torbellino de colores sin sentido. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, ahogando los latidos de mi corazón roto. Mis rodillas perdieron toda su fuerza y el suelo se abalanzó para recibirme. La traición no fue solo una herida en el alma, fue un veneno físico que recorrió mi cuerpo y apagó las luces de mi conciencia. Lo último que registré fue la mirada de horror y compasión del hombre que había comprado mi casa, un hombre que en un segundo me mostró más humanidad que mis propios hijos en toda una vida. La herida estaba abierta, sangrante y profunda. Cuando volví a entrar en mi casa, no lo hice como su dueña, sino como un fantasma al que se le permite visitar su propia tumba. Don Ricardo, ese hombre que el destino había puesto en mi camino, me abrió la puerta con un respeto solemne, dándome mi espacio mientras su familia esperaba discretamente en el patio. El aire dentro era el mismo, olía a mis guisos, a la madera vieja de los muebles y al recuerdo del perfume de Mateo, mi difunto esposo, pero debajo de todo eso, se sentía un olor nuevo, un aroma a cartón de cajas de mudanza y a la presencia de una vida que no era la mía. Era una profanación silenciosa, cada rincón, cada objeto, parecía gritarme que yo ya no pertenecía a ese lugar. El sol que entraba por la ventana del salón dibujaba las mismas formas en el suelo, pero ya no me daban calor. Eran un recordatorio helado de todo lo que había perdido. Mis pies me llevaron, casi por instinto, hacia el viejo sillón de mimbre que descansaba junto a la ventana. Mis dedos, temblorosos, rozaron el respaldo desgastado, pulido por años de uso. Era el sillón de Mateo. Podía cerrar los ojos y verlo ahí sentado, con el periódico en las manos y sus lentes de lectura en la punta de la nariz, el sol del atardecer tiñendo de oro su cabello ya plateado. Podía escuchar el sonido de su risa tranquila, una risa que era el ancla de mi mundo. En ese sillón me contaba sus sueños, planeábamos el futuro de nuestros hijos y nos prometimos envejecer juntos. Ahora, el sillón estaba vacío,
un trono sin rey, un testigo mudo de una promesa rota no por la muerte, sino por la traición de aquellos a quienes les dimos la vida. Era un objeto inanimado, pero sentía que me miraba con la misma tristeza que yo sentía en el alma. El recuerdo de Mateo me transportó a nuestros inicios, a los días en que esta casa era solo un sueño dibujado en un trozo de papel. Éramos jóvenes, con los bolsillos casi vacíos pero el corazón rebosante de esperanza. Construimos este hogar con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo. Recuerdo la sensación del cemento áspero bajo mis dedos, el olor a tierra mojada y a madera recién cortada. Veo las manos de Mateo, fuertes y encallecidas por el trabajo, colocando cada adobe con una precisión amorosa. Yo, a su lado, le pasaba las herramientas, le llevaba agua fresca y le cantaba viejas canciones para aligerar el cansancio. No estábamos construyendo paredes, estábamos tejiendo un nido, un refugio para la familia que anhelábamos tener. Cada muro de esta casa está impregnado de nuestro sudor, de nuestras risas y de la fuerza de nuestro amor. Invertimos cada centavo que ganábamos, cada gota de energía que nos quedaba al final del día, en este pedazo de tierra. Era más que un patrimonio, era el cimiento de nuestro legado, era la promesa tangible de un futuro seguro para Juan y para María, los hijos que aún no llegaban pero que ya amábamos. Cuando me sentía agotada y mis brazos dolían, Mateo me tomaba de las manos, las besaba y me decía: cada ladrillo que ponemos, Guadalupe, es un escalón para que nuestros hijos lleguen más alto que nosotros. Y yo le creí con cada fibra de mi ser. ¿Cómo iba a imaginar que esos mismos hijos, por los que sacrificamos nuestra juventud, usarían esos escalones no para subir, sino para empujarme a mí al vacío? La ironía era tan cruel que me quemaba por dentro. La imagen es tan nítida que duele. Yo, con mi vientre abultado por el embarazo de Juan, sentada sobre unas cubetas, le ofrecía un vaso de limonada a Mateo mientras él colocaba la última viga del techo. Él me miró desde lo alto, con el rostro cubierto de polvo y sudor, y me regaló una sonrisa que iluminó toda la construcción. No necesitó decir nada. Esa sonrisa lo decía todo. Lo logramos. Este es nuestro santuario. Aquí nuestros hijos estarán a salvo. Esto es para siempre. La palabra siempre ahora se sentía como una burla, una broma macabra del destino. Ese siempre había durado exactamente hasta que el valor de la propiedad se volvió más importante que el valor de la madre que les dio la vida y el padre que les construyó un techo. Mis ojos se apartaron del sillón y se posaron en una zona ligeramente descolorida del pasillo. Era una mancha casi imperceptible para ojos extraños, pero para mí era un mapa de tesoros. Ahí había estado la tabla de crecimiento de mis hijos, una serie de líneas de lápiz y fechas escritas con mi caligrafía temblorosa, documentando cómo mis pequeños se estiraban hacia el cielo. Juan, 5 años, María, 7 años. Mis hijos, en su prisa por vender la casa y borrar todo rastro de nuestra historia, la habían pintado por encima, pero yo sabía que las marcas seguían ahí, debajo de la pintura, como cicatrices. Borraron la evidencia de su infancia, quizás para convencerse a sí mismos de que nunca necesitaron este hogar, de que nunca necesitaron de mí. Fue un acto de crueldad quirúrgica, diseñado para borrar no solo la historia, sino el amor que la escribió. Esta marca invisible en la pared desató otra ola de recuerdos, los sacrificios silenciosos que cimentaron su éxito. Recuerdo el día que fui a la casa de empeño con el corazón encogido. Vendí los aretes de oro y el collar que mi madre me heredó, las únicas joyas de valor que poseía. Lo hice sin dudarlo para pagar la inscripción de Juan en la universidad, para comprarle su primer traje y que pudiera presentarse a sus entrevistas como una persona decente. Él aceptó el dinero con una sonrisa fácil, prometiendo que algún día me lo devolvería con creces. No quería su dinero, solo quería su gratitud, su amor. Ahora me doy cuenta de que vio mi sacrificio no como un acto de amor incondicional,
sino como una simple transacción financiera. La amable esposa de don Ricardo se acercó y me ofreció una taza de café de olla. El aroma a canela y piloncillo llenó el aire y, por un instante, me transportó a otro tiempo. Me vi a mí misma, muchos años más joven, de pie junto a Mateo en nuestra cocina, en medio de la madrugada, el calor del comal en mi rostro, el sonido rítmico de mis manos palmeando la masa de maíz. Iniciamos un pequeño negocio de tortillas hechas a mano, que vendíamos a los vecinos antes del amanecer, para poder pagar la colegiatura de la preparatoria privada de María. Ella soñaba con ser arquitecta, y nosotros soñábamos con ella. Queríamos darle las herramientas que a nosotros nos habían negado, las oportunidades que solo el dinero podía comprar. El recuerdo del agotamiento de aquellos años es algo físico, lo siento en mis huesos. Despertar a las 4 de la mañana, el dolor constante en la parte baja de mi espalda, las quemaduras ocasionales en mis brazos por el comal hirviendo. Mateo, a mi lado, cargando los pesados sacos de maíz, con él. Rostro cansado pero la mirada llena de determinación. Jamás nos quejamos. Cada tortilla que vendíamos era un pequeño ladrillo en el castillo de los sueños de nuestros hijos. Creíamos firmemente que estábamos invirtiendo en su felicidad, sembrando en tierra fértil. Pero ahora veo la verdad. Estábamos abonando un jardín de egoísmo y codicia. Les dimos todo, y al final, ese todo se convirtió en nada. Cada título universitario que colgaron en sus lujosas casas de la capital, cada ascenso en sus importantes trabajos, cada viaje al extranjero del que nos mandaban postales, lo celebramos como si fuera nuestro propio triunfo. Su éxito era nuestra medalla, la prueba de que nuestros sacrificios habían valido la pena. Nos sentíamos orgullosos, plenos. Nunca esperamos que nos pagaran con dinero, porque el amor de un padre no lleva contabilidad. Solo esperábamos un lugar en sus vidas, un respeto por su origen, un cariño sincero que nos hiciera sentir que todo el esfuerzo había creado un lazo familiar indestructible. Qué inocente fui. Creí que estaba construyendo una familia, cuando en realidad solo estaba financiando la vida de dos extraños. Ahora miro mis manos, estas manos que reposan sobre mi regazo. La piel es delgada como el papel, manchada por el tiempo y surcada por un mapa de arrugas. Estas son las manos que amasaron el maíz, que pegaron los ladrillos, que cosieron sus uniformes escolares, que les limpiaron las lágrimas y que los aplaudieron en cada festival. Estas manos, que nunca se cansaron de dar, ahora se sienten vacías y frías. Trabajaron sin descanso para construir un futuro para ellos, un futuro en el que, irónicamente, no había lugar para mí. Son las manos de una extraña en su propia casa, las manos de una madre declarada obsoleta por su propia creación. ¿Y cuál fue el pago por esta vida de entrega incondicional? Una visita planeada con la frialdad de una estrategia militar, una habitación blanca y sin alma en un asilo, y la traición más profunda que una madre puede experimentar. No vendieron solamente una propiedad, vendieron mi historia, la memoria de su padre, cada ladrillo empapado en nuestro sudor, cada noche en vela, cada oración que susurré pidiendo por su bienestar. Lo empaquetaron todo y le pusieron un precio, como si el amor pudiera ser liquidado en el mercado inmobiliario. Me despojaron de mi hogar, pero en el proceso, se despojaron a sí mismos de su humanidad. Mis pasos me llevan a la cocina, el verdadero corazón de esta casa. La vieja mesa de madera de pino, regalo de bodas de mi padre, sigue en su lugar. Mis dedos trazan el contorno de un arañazo profundo en una de las esquinas. Juan lo hizo con un tenedor cuando tenía 3 años, en un berrinche. Recuerdo haberme enojado tanto en ese momento. Ahora, esa imperfección se siente como una reliquia, la cicatriz de un tiempo en el que nuestra familia, a pesar de sus pequeñas heridas, todavía estaba completa. Es una marca que demuestra que aquí hubo vida, risas, llantos y amor. En esta mesa compartimos miles de comidas. Aquí, bajo la luz amarillenta de la lámpara,
mis hijos hicieron sus tareas mientras yo cocinaba. Aquí Mateo me contaba las anécdotas de su día de trabajo, y planeábamos nuestros modestos sueños. Esta mesa escuchó los primeros balbuceos de mis hijos y las últimas palabras de mi esposo. Fue un testigo silencioso de la saga de nuestra familia. Su madera porosa absorbió las lágrimas, las risas, los secretos y las esperanzas de 3 generaciones. Era el altar de nuestra vida cotidiana, el lugar donde el pan se partía y los corazones se unían. Ahora, este altar sagrado es simplemente un mueble más en un inventario, un objeto que pronto sería retirado por los hombres de la mudanza, para ser vendido en un mercado de segunda mano o, peor aún, para ser dejado en la banqueta, un simple activo a liquidar. Al igual que la casa, al igual que yo, la palabra de mi hijo, esa daga helada, vuelve a clavarse en mi mente, precisa y letal, una carga, un estorbo del que había que deshacerse para poder seguir adelante sin impedimentos. El peso abrumador de estas memorias, tan llenas de un amor que yo creía recíproco, se desploma sobre mí con la fuerza de un edificio derrumbándose. El brutal contraste entre mi vida de sacrificios y la fría y calculadora avaricia de mis hijos crea un abismo tan profundo en mi alma que siento que me caigo en él. Las lágrimas que la conmoción había contenido el día anterior, finalmente encuentran una salida, ruedan por mis mejillas, silenciosas y amargas, y caen sobre la madera arañada de la mesa de la cocina. No son lágrimas de autocompasión, sino de luto. Lloro por el hombre que amé, lloro por la joven mujer que fui, y lloro por los hijos que creí haber criado, pero que, evidentemente, nunca conocí. Las lágrimas cesaron, dejando tras de sí el rastro salado en mis mejillas y un silencio profundo en la habitación de huéspedes que don Ricardo y su familia me habían ofrecido. El torbellino de dolor que me había sacudido en mi propia cocina se había calmado, y en su lugar quedó una quietud extraña, casi antinatural. El sufrimiento no se había ido, seguía ahí, asentado en el fondo de mi estómago como una piedra de río, pesada y fría. Pero algo más comenzaba a emerger de esas profundidades heladas. No era más tristeza ni autocompasión, era una emoción nueva, afilada y lúcida, era rabia, una rabia pura y fría que no quemaba, sino que congelaba, dándole a mis pensamientos una claridad que no había tenido en años. Me di cuenta de que el amor incondicional que sentía por mis hijos me había mantenido en una niebla, y su traición acababa de disiparla con un viento huracanado. Me levanté de la cama. Mis movimientos ya no eran los de una anciana frágil y derrotada, sino deliberados y firmes. Me acerqué al pequeño espejo de madera colgado en la pared. Por primera vez en mucho tiempo, realmente me vi. Vi el rostro de una mujer de 82 años, un mapa de arrugas que contaba la historia de mi vida, de mis alegrías y, ahora, de mi más profunda herida. Vi el cabello blanco, la piel manchada por el sol y la edad. Por un instante, vi a la mujer que mis hijos veían, una viejecita, un estorbo, alguien cuyo tiempo ya había pasado y a quien era más fácil archivar en un asilo que amar. La palabra resonó en el silencio de la habitación, cruda y brutal, una carga, y en ese reflejo, por un segundo, casi les di la razón, pero entonces, mis ojos se encontraron con los suyos en el espejo, y más allá del velo de la tristeza, reconocí algo que había olvidado que poseía. Vi la chispa, la misma chispa que tuve cuando decidí, junto a Mateo, construir una casa sin tener un peso en el bolsillo. Vi la terquedad en la línea de mi mandíbula, la misma que me mantuvo despierta noches enteras cuidando a mis hijos enfermos de fiebre. Vi la fortaleza en la mirada, una fortaleza forjada en el trabajo duro, en la pérdida y en el amor inquebrantable. La mujer del espejo no era débil, estaba herida, sí, traicionada, también, pero no estaba rota. La palabra carga volvió a mi mente, pero esta vez no me hirió. Se convirtió en un eco, en un desafío. Se convirtió en la yesca que encendería el fuego.
Apoyé la palma de mi mano sobre la superficie fría del espejo, tocando la imagen de la mujer que me devolvía la mirada. Fue un pacto, un juramento silencioso hecho a mí misma, a la memoria de mi esposo y a la dignidad que se negaba a morir dentro de mí. Mis hijos habían vendido las paredes que me cobijaban, habían intentado borrar las huellas de mi historia y me habían sentenciado a un exilio silencioso. Creían que me apagaría lentamente, como una vela en una habitación sin aire. Pensaron que la Guadalupe que conocían, la madre abnegada y complaciente, aceptaría su destino con la cabeza gacha. En ese preciso instante, mientras mis huellas dactilares empañaban el cristal, esa Guadalupe murió, y de sus cenizas nació otra, una mujer que no iba a llorar más, iba a luchar. Mis hijos cometieron un error fatal, y no fue el haber vendido mi casa. Su verdadero error, su más grande equivocación, fue subestimarme. Creyeron que los años me habían robado la fuerza, que el inmenso amor que les profesaba me había vuelto ciega e indefensa. Estaban convencidos de que su madre era una reliquia del pasado, fácil de manipular y descartar. Estaban a punto de descubrir, de la forma más dura, la clase de fuerza que solo puede nacer de un corazón completamente destrozado. Estaban a punto de conocer, por primera vez en sus vidas, a la verdadera Guadalupe, y ella no era una carga, era una deuda que estaban a punto de empezar a pagar. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de mi habitación temporal con una calidez que parecía nueva. Por primera vez desde la muerte de Mateo, no me desperté con el peso de la nostalgia, sino con el fuego de un propósito. El dolor seguía ahí, pero ahora era el combustible que alimentaba mi motor. Sabía que no podía enfrentarme a mis hijos sola. El amor me había desarmado, pero la traición me exigía encontrar nuevas armas. Mi primer pensamiento, claro y rotundo, fue don Ricardo. Él no solo era un testigo, era un hombre decente atrapado en la red de la codicia de mis hijos. Lo encontré en el pequeño patio de la casa que había alquilado, tomando su café matutino. Me acerqué a él, no como la anciana desamparada que se había derrumbado a sus pies, sino como una igual, con la mirada firme y la espalda recta. Don Ricardo, le dije, y mi voz sonó más fuerte y clara de lo que la había sentido en años. Mis hijos me han robado, y quiero pedirle que me ayude a recuperar lo que es mío. No supliqué, no lloré, expuse mi intención con la sencillez de una verdad innegable. Le expliqué que necesitaría un abogado, uno bueno y tenaz, y que su testimonio sobre la venta y mi estado al llegar a la casa sería crucial. Vi en sus ojos una sorpresa inicial, que rápidamente se transformó en una expresión de profundo respeto y admiración. No dudó ni un segundo. Por supuesto, doña Guadalupe, cuentas conmigo para lo que necesites. Lo que te hicieron no tiene nombre. En ese momento, en ese patio humilde, sellamos una alianza, una promesa de luchar juntos por la justicia. Resultó que don Ricardo tenía un viejo amigo en Oaxaca de Juárez, el licenciado Morales, un abogado famoso por su carácter implacable y su honestidad a toda prueba. No es el más barato, pero es un tiburón. Si alguien puede ayudarte, es él, me aseguró Ricardo. Tomó el teléfono y, mientras marcaba, sentí que la primera pieza de mi plan encajaba en su lugar. Escuché atentamente la conversación, la voz de Ricardo explicando la situación con una urgencia controlada. Hubo una pausa, y luego asintió. Dice que nos ve mañana por la mañana, que llevemos todos los papeles que tengas. Colgó el teléfono y me miró con una sonrisa de aliento. La vaga idea de luchar se estaba convirtiendo en una estrategia real, con nombres, fechas y un objetivo claro. La oficina del licenciado Morales era austera y estaba llena de libros, olía a papel viejo y a justicia. Él era un hombre de pocas palabras y mirada penetrante. Me escuchó sin interrumpirme, con los dedos entrelazados sobre su escritorio de madera oscura. Le conté toda la historia desde las visitas cada vez más esporádicas de mis hijos tras la muerte de Mateo,
hasta sus dulces palabras sobre la necesidad de que yo estuviera mejor cuidada. Describí el asilo de lujo, que en realidad era una prisión dorada, y el momento exacto en que la palabra carga me reveló la monstruosa verdad de sus intenciones. Hablé con una calma gélida, presentando los hechos como si estuviera describiendo la vida de otra persona, pues la Guadalupe de esa historia ya no era yo. Entonces, el abogado hizo la pregunta clave, la que desvelaría el mecanismo de la traición. ¿Firmó usted, en algún momento, un poder notarial o algún documento que les otorgara a sus hijos el control sobre sus propiedades, doña Guadalupe? Un recuerdo brumoso vino a mi mente. Hacía unos meses, Juan y María habían venido a visitarme con una pila de papeles. Mamá, esto es solo para facilitar los trámites de tu pensión y del seguro médico, me había dicho María con su sonrisa más encantadora, para que no tengas que dar tantas vueltas, es para ayudarte. Confié, ciega y estúpidamente, confié, firmé donde me dijeron, sin leer la letra pequeña, había firmado mi propia sentencia, entregándoles el arma con la que me apuñalarían por la espalda. Al escuchar mi confesión, el rostro del licenciado Morales se endureció, sus ojos brillaron con una furia profesional. Hijos de, murmuró, antes de recomponerse, me explicó la estrategia con una claridad cortante. Íbamos a demandar la anulación de la venta y la revocación del poder notarial. El argumento central sería el dolo y la maquinación fraudulenta, como mis hijos se aprovecharon de mi vulnerabilidad emocional tras el duelo y de la confianza ciega que una madre deposita en sus hijos para engañarme y despojarme de mi patrimonio. Será una batalla dura y desagradable, doña Guadalupe. Sacarán sus peores armas, me advirtió. Lo miré fijamente y respondí con una convicción que nació desde el fondo de mi alma herida: no le tengo miedo a las peleas, licenciado, le tengo miedo a la injusticia, y ya he vivido demasiado tiempo con ella. A partir de ese día, mi vida adquirió una nueva rutina, con la ayuda incansable de don Ricardo, que se convirtió en mis pies y mis manos. Comenzamos a reunir el arsenal para nuestra guerra. De la única caja con efectos personales que había logrado sacar de mi casa, recuperamos tesoros que ahora eran pruebas, la escritura original de la propiedad, a mi nombre y al de Mateo, recibos de impuestos prediales pagados religiosamente durante 40 años, viejos estados de cuenta bancarios, cada papel amarillento, cada firma de mi difunto esposo, era un grito silencioso que proclamaba la verdad. Estábamos reconstruyendo mi vida en papel, para demostrar que nunca había dejado de ser mía, que simplemente me la habían arrebatado. El licenciado Morales, por su parte, demostró por qué era el mejor. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto que comenzó a rastrear el rastro financiero de mis hijos. Queríamos demostrar no solo su codicia, sino la premeditación de sus actos, la rapidez con la que pusieron la casa en venta, el bajo precio que aceptaron para deshacerse de ella rápidamente, las deudas que probablemente buscaban saldar con mi dinero. Mientras el abogado trabajaba, yo me sentía como una generala planeando su próxima campaña. La tristeza no había desaparecido, pero ahora estaba canalizada, convertida en una energía fría y estratégica. Ya no era una madre llorando a sus hijos perdidos, era la arquitecta de su justa retribución. Mientras la maquinaria legal comenzaba a moverse lentamente, mi vida cotidiana transcurría en un remanso de paz inesperado. La familia de don Ricardo me acogió no como una huésped, sino como a una de los suyos. Su esposa, Elena, una mujer de sonrisa cálida y corazón noble, me trataba con el cariño de una hija. Su hijo pequeño, Leo, un niño de 8 años con ojos curiosos, se sentaba a mi lado por las tardes para que le contara historias del Oaxaca de mi juventud. En esa casa alquilada, en medio de la incertidumbre, encontré el calor de un hogar verdadero, un afecto que no pedía nada a cambio, un respeto que mis propios hijos nunca supieron darme. En el refugio de esta nueva familia,
comencé a sanar, no la herida de la traición, sino la herida de sentirme inútil. Empecé a ayudar a Elena en la cocina, y mis manos, al principio torpes, recordaron el ritmo ancestral de palmear las tortillas. Cuidaba de una pequeña maceta de hierbabuena en el alféizar de la ventana, y el simple acto de regarla y verla crecer me devolvía un sentido de propósito. Aquí, yo no era una carga, era Guadalupe, era una contadora de historias, una experta en secretos de cocina, una abuela postiza. Cada día que pasaba en su compañía, recuperaba un trozo de la dignidad que mis hijos habían intentado pisotear. Estaba redescubriendo mi propia fuerza, no en la batalla legal, sino en la simpleza de la vida compartida con gente de bien. Finalmente, llegó el día. El licenciado Morales nos llamó. La demanda había sido presentada oficialmente ante el juzgado. Junto con ella, había solicitado una medida cautelar urgente para congelar cualquier transacción relacionada con la propiedad y los fondos de la venta. Las notificaciones oficiales estaban en camino a los domicilios de Juan y María en la capital. Al colgar el teléfono, no sentí una alegría vengativa, sentí una paz solemne, la satisfacción de haber puesto en marcha una rueda de justicia que ya nadie podría detener. Era el primer paso para corregir un error terrible en el tejido del universo. Era el principio del fin de su mentira. La primera reacción no tardó en llegar. Esa misma tarde, el teléfono de don Ricardo sonó. Era Juan. Su voz, incluso desde el otro lado de la habitación, sonaba distorsionada por la furia y la arrogancia. Pude escuchar fragmentos de la conversación. Acusaba a Ricardo de ser un estafador, de aprovecharse de una anciana senil y confundida para sacarle dinero. Amenazaba con contrademandar, con destruirlo. En toda su diatriba, no había ni una pizca de duda, ni el más mínimo atisbo de que yo, su madre, pudiera ser la mente pensante detrás de todo aquello. Para él, yo seguía siendo un objeto, una marioneta sin voluntad. Aquellas palabras, escuchadas a escondidas, fueron el último clavo en el ataúd de cualquier resquicio de amor que pudiera quedar por ellos en mi corazón. Su ceguera, su incapacidad para verme como una persona completa y capaz, sería su perdición. Me subestimaban de una manera tan profunda que resultaba casi insultante. Creían que estaban lidiando con un oportunista y una anciana indefensa. No tenían ni la menor idea de que se estaban enfrentando a una madre cuyo amor, una vez traicionado, se había transformado en una fuerza tan implacable y paciente como la propia justicia. El plan estaba en marcha. Los engranajes de la ley, lentos pero inexorables, habían comenzado a girar a mi favor. Ahora solo quedaba esperar, pero no esperaría de brazos cruzados. Cada día, me sentaba con un cuaderno y escribía. Escribía sobre los sacrificios, sobre las promesas rotas, sobre las noches en vela. Documentaba cada detalle de mi vida entregada a ellos. No eran solo mis memorias, era la preparación de mi testimonio. Estaba afilando mi única y más poderosa arma, la verdad. La calma que sentía no era resignación, era la quietud de un guerrero antes de la batalla final. La confrontación era inevitable, y yo, por primera vez, estaba lista. La calma que precede a la tormenta tiene una cualidad extraña. Es un silencio denso, cargado de electricidad. Así se sentía el aire en la sala de mediación del juzgado. Era una habitación impersonal, con una mesa larga y pulida, paredes de un color beige aburrido y una luz fluorescente que hacía que todos pareciéramos más pálidos, más viejos. A mi lado, sentados con una dignidad silenciosa, estaban don Ricardo y el licenciado Morales. Yo no sentía nervios, ni miedo. Por primera vez en meses, sentía una paz profunda, la serenidad inquebrantable de quien sabe que la verdad está de su lado. Vestía mi mejor rebozo, uno que Mateo me había regalado, y mis manos descansaban tranquilas sobre mi regazo. Estaba lista. Mis hijos llegaron tarde, como siempre. Entraron en la sala con su abogado, un hombre de traje caro y sonrisa condescendiente.
Juan y María irradiaban esa aura de superioridad y fastidio de la gente de ciudad que se siente demasiado importante para estos trámites mundanos. Apenas me dedicaron una mirada fugaz, un gesto de cabeza casi imperceptible, antes de centrar toda su atención en su representante legal. Se sentaron frente a nosotros, y la mesa larga y pulida se sintió de pronto como un abismo infranqueable, la materialización de la distancia que habían puesto entre nosotros. No eran mis hijos, eran mis adversarios, mientras el mediador, un funcionario de rostro severo, revisaba sus papeles, pude escuchar los susurros de mis hijos. No hablaban de mí, ni de la casa, hablaban de un viaje a Cancún que habían tenido que posponer por esta molestia ridícula. Se quejaban del tráfico, del calor y del tiempo perdido. A ver si acabamos pronto con esto, para que ese oportunista reciba su merecido, murmuró Juan, refiriéndose a don Ricardo. María asintió, añadiendo con un suspiro dramático, pobre de mi mamá, ni cuenta se da, la tienen completamente manipulada. Sus palabras, dichas con tanta certeza y desprecio, no me hirieron, al contrario, afilaron mi resolución. Su arrogancia era el pedestal desde el cual yo misma los haría caer. La sesión comenzó. El mediador, con voz monótona, le cedió la palabra al abogado de mis hijos. Él se puso de pie, con aire teatral, y expuso su caso. Con una confianza insultante, argumentó que la venta de la propiedad había sido perfectamente legal, ejecutada bajo un poder notarial válido y firmado. Pintó un cuadro en el que sus clientes, dos hijos abnegados y preocupados, habían actuado buscando únicamente el bienestar de su anciana y confundida madre. Calificó nuestra demanda como un intento frívolo de extorsión, orquestado por un tercero sin escrúpulos, don Ricardo, que se estaba aprovechando de mi supuesta senilidad. Mientras hablaba, miraba al mediador, ignorándome por completo, como si yo fuera un mueble más en la habitación. Cuando el abogado terminó su discurso y se sentó con una sonrisa satisfecha, el mediador se volvió hacia nuestra parte de la mesa. Licenciado Morales, su turno. Mi abogado, en lugar de levantarse o abrir su portafolio, permaneció sentado y dijo, con una calma que desarmó a todos en la sala, con su venia, señor mediador, mi cliente, la señora Guadalupe, dueña legítima y única de la propiedad en cuestión, desea hablar por sí misma. Un silencio súbito cayó sobre la habitación. Vi a Juan y a María intercambiar una mirada de sorpresa. Esto no estaba en su guión. Esperaban una batalla legal entre abogados, un choque de tecnicismos y artículos del Código Civil. No esperaban que yo, la viejecita confundida, tuviera voz. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo, era el pulso de la vida reclamando su lugar. Respiré hondo, y el aire llenó mis pulmones de una fuerza tranquila. No levanté la voz, no necesitaba hacerlo. Comencé mi relato no con acusaciones, sino con la única verdad que ellos no podían refutar, la de nuestra historia compartida. Recuerdo perfectamente el día que pusimos la primera piedra de esa casa, dije. Mi voz sonó firme y clara en el silencio de la sala. Mateo y yo no teníamos casi nada, solo nuestras manos para trabajar y un sueño. Cavamos los cimientos nosotros mismos, bajo el sol de Oaxaca. Vi cómo Juan y María comenzaron a removerse en sus asientos, visiblemente incómodos. Su abogado frunció el ceño, confundido por mi táctica. Esto no era una declaración legal, era una elegía. Continué, sin apartar mi mirada de ellos. Recuerdo también, Juan, cuando vendí los aretes de filigrana de oro que me heredó tu abuela, los que usó en su propia boda, los vendí para pagar tu universidad. Fijé mis ojos en mi hijo, y por primera vez, sexta una grieta en su armadura de arrogancia. Apartó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Una pizca de vergüenza, o quizás solo de fastidio, cruzó su rostro. Esto es irrelevante para el caso, interrumpió su abogado, con la voz impostada. Pero el mediador,
cuya expresión había pasado del aburrimiento a una intensa curiosidad, levantó una mano para silenciarlo. Deje que la señora continúe, ordenó. Mi voz no flaqueó. Me volví hacia mi hija. Y a ti, María, te recuerdo de niña, soñando con ser arquitecta. Tu padre y yo nos levantábamos a las 4 de la mañana para hacer tortillas y venderlas. Lo hicimos para pagar tu escuela, para que tus manos pudieran diseñar los planos que soñabas, y no tuvieran que llenarse de callos amasando maíz, como las mías. María se quedó pálida, su fachada de mujer exitosa y cosmopolita se desmoronaba, revelando a la niña que sabía que cada palabra que yo decía era la más pura verdad. El ambiente en la sala había cambiado, ya no era un procedimiento legal frío, se había convertido en un juicio moral, y ellos estaban en él. Banquillo de los acusados. Entonces, traje el pasado al presente, conectando el sacrificio con la traición. Les di mi juventud, les di mi fuerza, les di el patrimonio que su padre construyó con su sudor. Les di todo lo que era y todo lo que tenía, y cuando creyeron que ya no me quedaba nada por dar, cuando mi única posesión era esa casa, decidieron que se había convertido en una carga. Pronuncié la palabra clave, no con rencor, sino con el peso de una sentencia. La dije mirándolos directamente a los ojos, devolviéndoles su propio veneno. La palabra carga quedó suspendida en el aire viciado de la sala. Fue como si hubiera detonado una bomba silenciosa. Por primera vez, Juan y María me miraron, no como a un obstáculo o a un objeto, sino como a su madre, y en sus rostros sexta la progresión de su derrota, primero la negación, luego un shock profundo al darse cuenta de que esta no era la treta de un abogado ni la manipulación de un extraño. Era yo, la madre a la que creían haber silenciado. Estaba allí, lúcida y elocuente, exponiendo su traición con una precisión quirúrgica que los dejó sin aliento. Comprendieron, demasiado tarde, que no habían engañado a una anciana senil, sino que habían despertado a una leona. Fue en ese momento de desconcierto cuando el licenciado Morales, como un torero asestando la estocada final, se puso de pie, y para sustentar las palabras de mi cliente, dijo con voz resonante: presentamos las pruebas. Una a una, fue depositando sobre la mesa las evidencias de su infamia, la copia del poder notarial, demostrando que fue firmado en un periodo de luto profundo, los registros bancarios que mostraban cómo el dinero de la venta no había ido a una cuenta para mi cuidado, sino que se había desviado para pagar las deudas de sus tarjetas de crédito y un lujoso coche nuevo. El informe del investigador detallando la prisa sospechosa de la venta. Cada documento era un martillazo en el ataúd de su mentira. La reacción de mis hijos fue la esperada. La negación dio paso a la ira. Esto es un montaje, son puras mentiras, gritó Juan, poniéndose de pie y señalando a don Ricardo con un dedo tembloroso. Usted la envenenó en nuestra contra. Maldito oportunista. María, siempre más calculadora, optó por el melodrama. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar, unas lágrimas de cocodrilo que ya no me conmovían. Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Gimoteó, después de todo lo que hemos hecho por ti, de conseguirte el mejor lugar para que te cuidaran. Su actuación era tan falsa que resultaba patética. La miré, a mi hija, a la mujer que había salido de mi vientre, y no sentí ni una pizca de la compasión que ella esperaba. Mi corazón, que tantas veces se había derretido con sus lágrimas, ahora era una piedra. Lo que hicieron por mí fue buscar una excusa para encerrarme mientras me robaban la casa a mis espaldas. Le respondí, mi voz tan fría como el hielo: no intentes confundir tu codicia con amor filial. María, esa artimaña ya no funciona conmigo. Mi respuesta la dejó sin palabras, con el sollozo atorado en la garganta. Su máscara se había caído, y la fealdad de su engaño quedó expuesta para que todos la vieran. El abogado de mis hijos, viendo su caso desmoronarse ante sus ojos, intentó balbucear algunas objeciones legales,
pero sus palabras carecían de convicción. El rostro del mediador era un poema de desaprobación. Fue entonces cuando Juan y María intercambiaron una mirada que nunca antes les había visto. Era pánico, pánico puro y desnudo. En ese instante, vieron como todo su mundo, construido sobre el cimiento de mi sacrificio y su traición, comenzaba a temblar. Vieron el viaje a Cancún evaporarse, vieron la hipoteca de su lujoso departamento, vieron su estatus social, todo ello en peligro de derrumbarse. El mediador, sintiendo la tensión insoportable, carraspeó y sugirió tomar un receso de 15 minutos, pero yo no había terminado. Levanté una mano con una autoridad que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Solo un momento más, por favor, pedí. La sala, que había sido un hervidero de acusaciones, volvió a quedar en un silencio expectante. Era el momento de mi monólogo final, el de la justicia que nace no de las leyes de los hombres, sino de las leyes del corazón. Yo nunca les pedí que me devolvieran nada, comencé. Mi voz era un susurro que llenaba toda la habitación. El amor de una madre no es una cuenta de banco. Mis sacrificios no fueron una inversión esperando dividendos. Fueron un regalo que se da una sola vez, con el alma entera. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra se anclara en sus conciencias. Ustedes tomaron ese regalo, lo pisotearon y lo tiraron a la basura como si no valiera nada. Vendieron la casa que su padre construyó con sus manos ensangrentadas, pero no se dan cuenta de lo que realmente vendieron. No vendieron ladrillos y tejas, vendieron la memoria de su padre, vendieron el escenario de su propia infancia, vendieron el único lugar en todo el ancho mundo donde eran amados sin condiciones, sin importar sus errores o sus fracasos. Vendieron su propio refugio, su ancla, su hogar, y ahora están a la deriva, y ni siquiera lo saben. Finalmente, los miré por última vez, ya no con el dolor de una madre traicionada, sino con la distancia de un juez dictando una sentencia inapelable. Su error no fue vender la casa, su error fue pensar que yo no valía nada sin ella, su error fue creer que su madre era una carga. Dije, y la palabra resonó por última vez, despojada de su poder para herirme y convertida en el hierro candente con el que los marqué para siempre. Hoy, con todo gusto, les devuelvo esa carga, su egoísmo, sus mentiras, su deslealtad. Todo eso es ahora suyo, es su herencia, vivan con ella. Dicho esto, me puse de pie lentamente, sintiendo que mi dignidad era un manto invisible que me envolvía y me daba fuerza. Asentí levemente al licenciado Morales y a don Ricardo, mis verdaderos guardianes, y sin dirigir ni una sola mirada más a los rostros descompuestos y aterrados de Juan y María, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No salí huyendo, me retiré victoriosa. No había necesitado gritar ni insultar. Mi única y devastadora arma había sido la verdad. El confronto había terminado. La justicia de los hombres, aunque lenta, a veces encuentra su camino. El juicio fue una formalidad después de aquella demoledora sesión de mediación. La venta de mi casa fue anulada. El poder notarial fraudulento fue revocado y mis hijos fueron obligados a devolver hasta el último centavo del dinero mal habido, además de enfrentar cargos por fraude. No apelaron, desaparecieron de mi vida con el mismo sigilo con el que habían planeado mi despojo, engullidos por la vergüenza y la derrota. Pero mi verdadera victoria no fue el martillazo del juez sobre la mesa. Mi victoria ocurrió en aquella sala beige, cuando mi voz, cargada con el peso de la verdad, rompió sus armaduras de arrogancia y los obligó a ver la fealdad de sus propias almas. El resto fue simplemente la consecuencia inevitable de aquel acto de recuperación. Hoy, la vida ha vuelto a su ritmo natural, como un río que retoma su cauce después de una inundación. El sol de la mañana se filtra a través de las hojas de la bugambilia en mi patio, pintando flores de luz sobre las baldosas de barro. El aire huele a tierra húmeda, al aroma de los chiles y el maíz que crecen en mi pequeño huerto, un olor que es el perfume de mi libertad.
Sostengo entre mis manos una taza de café de olla, y su calor se siente como un viejo amigo. Cada sorbo es un recordatorio de que estoy en casa, no solo en el espacio físico, sino en mi centro, en mi paz. Ya no hay fantasmas en los pasillos, solo los ecos de nuevas risas y el murmullo de una vida que ha renacido de sus propias cenizas. La ironía del destino es a veces un poeta maravilloso. Don Ricardo y su familia, mis inesperados salvadores, son ahora mis vecinos. La casa de al lado, que pertenecía a un viejo amigo que se mudó a la capital, se puso en venta poco después de mi juicio. Con el dinero que recuperó de la venta fallida, la compró. Ahora, en lugar de muros, compartimos un jardín. Muchas tardes, Elena cruza el patio para traerme un plato con pan dulce recién horneado, y nos sentamos a conversar hasta que el cielo se tiñe de naranja. Su hijo Leo corretea entre mis rosales, persiguiendo lagartijas, y su risa es la música más dulce que ha escuchado esta casa en mucho tiempo. Se han convertido en mi familia, una familia forjada no en la sangre, sino en la decencia y el cariño. Mi hogar también ha cambiado, o quizás la que ha cambiado soy yo. Ya no es un santuario de memorias dolorosas, un museo de un pasado traicionado. Es un espacio vivo, vibrante, que respira con la alegría del presente. Las viejas heridas han cicatrizado, y sobre ellas han crecido flores nuevas. Los objetos, el sillón de mimbre, la mesa de la cocina, ya no me hablan de lo que perdí, sino de lo que he recuperado, mi fortaleza, mi independencia, mi derecho a ser feliz en mi propio espacio. He aprendido que un hogar es mucho más que 4 paredes y un techo. Es el lugar donde tu alma puede descansar sin miedo, donde eres valorado por lo que eres, no por lo que posees. A veces, en el silencio de la tarde, pienso en Juan y en María. Ya no siento la rabia helada de antes, ni siquiera la profunda tristeza. Lo que siento es una lástima lejana, la misma que se siente por alguien que, teniéndolo todo para ser rico, elige voluntariamente la pobreza espiritual. Ellos escogieron el brillo del dinero sobre el calor del afecto, la fachada del éxito sobre la sustancia del amor. Viven en sus jaulas doradas en la capital, rodeados de lujos que compraron con el precio de su alma. Perdieron lo único que de verdad tenía valor, el único tesoro que el dinero no puede comprar ni reemplazar jamás, el amor incondicional de su madre, y esa es una deuda que se pagarán a sí mismos por el resto de sus vidas. Hoy, sentada aquí bajo la sombra generosa de mi árbol, entiendo una verdad fundamental. Entiendo que la verdadera familia no siempre es la que nos es dada por lazos de sangre. A veces, la familia es aquella que nos encuentra cuando estamos más perdidos, la que nos tiende una mano sin condiciones, la que nos recuerda nuestro propio valor cuando lo hemos olvidado. La lealtad, el respeto y el cariño sincero, esos son los verdaderos cimientos sobre los que se construye un hogar. Son más fuertes que el ladrillo y el cemento, y más perdurables que cualquier apellido. Mi antigua familia me traicionó, pero en el proceso, el universo me regaló una nueva y más auténtica. Mi historia termina aquí, o quizás, es aquí donde realmente comienza, con mis manos hundidas en la tierra fértil de mi huerto, cuidando de las plantas que me alimentan el cuerpo y el espíritu. Ya no soy una víctima, ni un recuerdo, ni mucho menos una carga. Soy Guadalupe, una mujer de 82 años que sobrevivió a la más amarga de las traiciones y encontró la paz. Soy la matriarca de una familia elegida, y mientras siento el sol de Oaxaca en mi rostro, una sonrisa tranquila se dibuja en mis labios. No solo he recuperado mi casa, he recuperado mi vida, he conquistado, por fin, mi propia y sagrada libertad. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Guadalupe? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leer tu opinión. Si esta historia te ha conmovido y quieres que sigamos trayendo más relatos de justicia y superación, por favor, déjanos un me gusta en el video y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal.
Tu apoyo es fundamental para que nuestra comunidad siga creciendo, y si deseas apoyar nuestro trabajo de una forma más directa, considera usar el botón de Super Gracias. Cada pequeña contribución nos ayuda a seguir creando estas historias para ti. Ahora, te invito a continuar con nosotros. Aquí en la pantalla te está apareciendo el siguiente video, una historia de lealtad inesperada que no te querrás perder. Solo haz clic y nos vemos allí. Gracias por acompañarme hasta el final.